El amor que desafió todas las críticas. Cuando Salma Hayek apareció por primera vez tomada de la mano de François-Henri Pinault, en una gala exclusiva en París, el mundo entero reaccionó con incredulidad. Las cámaras no dejaban de perseguirlos. Los titulares explotaban uno tras otro. Algunos hablaban de una historia de amor inesperada entre una actriz latina y uno de los hombres más ricos de Europa. Otros, en cambio, eran crueles, despiadados y humillantes. Ella solo está con él por dinero. Una actriz de Hollywood jamás se enamoraría de un multimillonario sin interés. Ese matrimonio no durará. Durante semanas, esas frases dominaron revistas, programas de televisión y redes sociales. Cada fotografía de la pareja era analizada como si se tratara de una conspiración. Cada gesto de cariño era cuestionado. Cada aparición pública se convertía en motivo de debate. Pero mientras el mundo hablaba, ellos seguían adelante. Lo que nadie imaginaba era que, detrás de las sonrisas elegantes y los vestidos de lujo, Salma Hayek estaba librando una batalla emocional silenciosa, porque desde el principio entendió que enamorarse de un hombre como François-Henri Pinault tendría un precio muy alto. No sería solo el amor contra la distancia, no sería únicamente México contra Francia, no sería Hollywood frente al mundo empresarial europeo, sería ella contra el juicio contra el juicio del planeta entero. Aquella noche en París todavía permanecía grabada en la memoria de Salma. El salón estaba iluminado por enormes candelabros de cristal. Las mujeres lucían vestidos de alta costura, imposibles de describir. Los hombres hablaban de inversiones millonarias mientras sostenían copas de champán. Salma se sentía fuera de lugar. Aunque ya era una estrella internacional, en el fondo seguía siendo la joven mexicana que había luchado contra prejuicios raciales en Hollywood. Todavía recordaba cuando directores le dijeron que jamás podría protagonizar películas importantes por su acento. Recordaba las humillaciones, los rechazos, las puertas cerradas. Por eso, cuando François-Henri se acercó aquella noche y le habló con una naturalidad desarmante, algo dentro de ella cambió. No le habló como a una celebridad, no intentó impresionarla, no mencionó películas, no habló de fama. Simplemente le preguntó si estaba cansada de fingir felicidad frente a las cámaras. Aquella pregunta la dejó paralizada, porque era verdad. En aquel tiempo, Salma atravesaba uno de los periodos más confusos de su vida. Su carrera brillaba, pero emocionalmente estaba agotada. Hollywood podía convertir a cualquiera en una figura mundial, y al mismo tiempo destruir su paz interior. François-Henri parecía comprenderlo. Durante meses comenzaron a verse en secreto. Cenas discretas, conversaciones eternas, paseos lejos de los fotógrafos. Él le hablaba de arte, de filosofía, de familia. Ella le hablaba de México, de su infancia, de sus inseguridades. Por primera vez en mucho tiempo, Salma sentía que alguien veía a la mujer detrás del personaje, y eso la enamoró profundamente. Pero el mundo jamás les permitió vivir ese amor con tranquilidad. Cuando anunciaron oficialmente su relación, comenzó el infierno mediático. Programas de espectáculos insinuaban que ella había atrapado a un multimillonario. Revistas europeas cuestionaban si una actriz latina encajaría en una familia empresarial tan poderosa. Incluso algunos sectores de Hollywood comenzaron a burlarse. Salma fingía no escuchar. Sonreía frente a las cámaras, respondía con elegancia, intentaba mostrarse fuerte. Sin embargo, por las noches lloraba en silencio. Había días en los que abría internet y encontraba miles de comentarios insultándola. Personas que jamás la habían conocido aseguraban saber exactamente quién era. Decían que era interesada, ambiciosa, calculadora. Lo peor era que muchos creían sinceramente que ella no podía ser amada de verdad por un hombre rico. Aquello le dolía profundamente. Una noche, después de leer titulares particularmente crueles, Salma rompió en llanto frente a François-Henri. Tal vez tienen razón, susurró con la voz quebrada. Tal vez nunca me verán como algo más que una mujer que buscó dinero. Él la miró durante varios segundos antes de responder. No necesito que el mundo entienda nuestro amor. Solo necesito que tú lo entiendas. Esas palabras quedaron grabadas para siempre en el corazón de Salma. Con el tiempo, comenzaron a construir una familia. El nacimiento de su hija transformó completamente la vida de la actriz. Durante años, ella aseguró en entrevistas que convertirse en madre había sido el momento más importante de toda su existencia. La maternidad le dio estabilidad, le dio propósito, le dio calma. Y poco a poco las críticas parecieron apagarse. El matrimonio sobrevivió, los años pasaron, las fotografías familiares transmitían felicidad, las apariciones públicas mostraban complicidad. Después de tanto sufrimiento, Salma creyó que finalmente había vencido. Pensó que el amor había triunfado sobre los prejuicios. Pensó que ya no tendría que demostrar nada. Pero estaba equivocada, porque las tragedias más dolorosas no llegan cuando estamos preparados.
Llegan cuando finalmente creemos estar seguros. 17 años. 17 años de matrimonio parecían suficientes para callar cualquier rumor. Salma había acompañado a François Henri en momentos empresariales importantes. Ella la había apoyado durante proyectos cinematográficos difíciles. Juntos asistían a eventos internacionales como una de las parejas más admiradas del mundo. Al menos eso parecía desde afuera. Sin embargo, en los últimos meses algo había cambiado. Al principio fueron pequeños detalles, mensajes que él ocultaba rápidamente, llamadas nocturnas, viajes inesperados, silencios incómodos durante las cenas. Salma intentó ignorarlo. Después de tantos años juntos, no quería convertirse en una esposa paranoica. Se repetía constantemente que era estrés laboral, que los negocios internacionales podían volverlo distante, que quizá ella estaba exagerando. Pero en el fondo sentía miedo, un miedo extraño, oscuro, difícil de explicar. Había noches en las que despertaba y encontraba a François Henri mirando el teléfono en la oscuridad. Cuando él notaba que ella estaba despierta, apagaba inmediatamente la pantalla. ¿Todo bien?, preguntaba Salma. Sí, solo asuntos de trabajo. Siempre la misma respuesta. Asuntos de trabajo. Con el paso de las semanas, la distancia entre ellos se hizo más evidente. François Henri parecía emocionalmente ausente. Sonreía menos. Evitaba conversaciones profundas. Pasaba más tiempo viajando solo. Y lo peor de todo era la intuición femenina de Salma. Esa sensación insoportable que le gritaba que algo no estaba bien. Una tarde, mientras se preparaban para asistir a una gala benéfica, Salma observó a su esposo frente al espejo. Él acomodaba su corbata con una expresión extrañamente juvenil, casi nerviosa. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaría. El teléfono de François vibró sobre la mesa. Él estaba en otra habitación. Salma miró la pantalla sin intención de invadir su privacidad. Pero el mensaje apareció completo. «Te extraño. Anoche fue perfecto». El corazón de Salma se detuvo. Durante varios segundos quedó inmóvil, sin respirar, sin pensar. Luego vio el nombre. ¿No lo reconoció? Era una mujer joven, demasiado joven. Salma sintió un frío terrible recorrer su cuerpo. Quiso convencerse de que había una explicación racional. Quizá era un error, tal vez una empleada, tal vez alguien confundido, pero algo dentro de ella ya sabía la verdad. Esa noche, durante la gala, sonrió frente a cientos de personas mientras su mundo comenzaba a derrumbarse silenciosamente. Las cámaras captaron a una pareja elegante y aparentemente perfecta. Nadie imaginaba que, detrás de aquella sonrisa impecable, Salma estaba muriendo por dentro. Cada vez que François Henri tomaba su mano, ella recordaba el mensaje. Cada vez que él sonreía frente a los fotógrafos, ella sentía una puñalada en el pecho. Aquella noche entendió algo devastador. Había pasado años luchando para demostrar que no se había casado por dinero. Y ahora el hombre por el que soportó humillaciones podía destruirla emocionalmente de la peor manera imaginable. Al regresar a casa, Salma no pudo dormir. Caminó sola por la mansión durante horas. Observaba las fotografías familiares colgadas en las paredes, vacaciones felices, abrazos, celebraciones, cumpleaños. ¿Todo había sido real? ¿O simplemente había vivido dentro de una ilusión? La actriz comenzó a recordar cada sacrificio realizado por aquella relación. Había soportado críticas internacionales, había dejado proyectos para priorizar a su familia, había defendido públicamente a su esposo una y otra vez. Incluso enfrentó comentarios racistas y clasistas por parte de personas que jamás aceptaron su matrimonio. ¿Y ahora todo terminaría así? Con una traición, con una mujer mucho más joven, con el miedo más humillante para cualquier esposa. Los días siguientes fueron un tormento psicológico. Salma empezó a observar comportamientos que antes ignoraba. François Henri sonreía constantemente al revisar su teléfono. Protegía su privacidad de manera exagerada. Salía de la habitación para contestar llamadas. La ansiedad comenzó a destruirla lentamente. No podía concentrarse. No dormía bien, apenas comía. Sus amigos más cercanos notaron inmediatamente que algo ocurría. Pero Salma evitaba hablar. Sentía vergüenza. Mucha vergüenza. Porque después de defender su matrimonio durante tantos años, la posibilidad de una infidelidad la hacía sentir humillada frente al mundo. Una madrugada, incapaz de soportar más dudas, tomó una decisión. Esperaría. Necesitaba pruebas, necesitaba escuchar la verdad directamente. Y esa oportunidad llegó antes de lo esperado. Un viernes lluvioso, François Henri anunció un supuesto viaje de negocios de último minuto. Salma asintió en silencio mientras lo observaba preparar su equipaje. Pero esta vez algo era diferente. Él parecía demasiado emocionado, demasiado atento a su apariencia, demasiado impaciente por salir. Cuando la puerta se cerró, Salma sintió que el aire desaparecía. Durante casi una hora permaneció sentada sola en el salón.
intentando convencerse de no hacer nada impulsivo. Pero el dolor terminó venciendo al miedo. Tomó sus llaves, subió al automóvil y decidió seguirlo. Lo que descubriría aquella noche cambiaría su vida para siempre. La lluvia caía intensamente sobre París, mientras Salma conducía con las manos temblorosas. Su corazón golpeaba tan fuerte que apenas podía escuchar el sonido de los autos. Durante años había interpretado mujeres fuertes en el cine, mujeres capaces de enfrentarlo todo, pero en ese momento se sentía completamente destruida. Finalmente vio el automóvil de François detenerse frente a un elegante hotel boutique, lejos del centro de la ciudad. Y entonces ocurrió. Una joven apareció bajo la lluvia, cabello oscuro, figura delgada. No tendría más de 25 años. Sonreía nerviosamente mientras corría hacia él. Salma sintió que el mundo entero se rompía en 1000 pedazos, porque la forma en que François Henry la abrazó no dejaba espacio para dudas. No era amistad, no era casualidad, no era trabajo. Era intimidad, era deseo, era traición. Las lágrimas comenzaron a caer sin control por el rostro de Salma, mientras observaba a su esposo besar apasionadamente a aquella mujer bajo la lluvia parisina. En ese instante, todos los años de amor, sacrificio y defensa pública parecieron desmoronarse frente a sus ojos. Y lo peor no era únicamente la infidelidad. Lo peor era comprender que el hombre por quien soportó humillaciones mundiales había sido capaz de destruirla exactamente de la manera que más temía. Sola dentro del automóvil, Salma rompió en un llanto desesperado. Un llanto silencioso, profundo, devastador. Porque aquella noche descubrió que incluso las historias de amor que parecen indestructibles pueden esconder las tragedias más dolorosas. La humillación que destruyó el alma de Salma Hayek. La lluvia seguía cayendo sobre París cuando Salma Hayek permaneció inmóvil dentro del automóvil, incapaz de apartar la mirada de la entrada del hotel. Sus manos temblaban. Su respiración era irregular, y el dolor que sentía en el pecho era tan intenso que por un momento creyó que iba a desmayarse. Frente a ella, François-Henri Pinault abrazaba a aquella joven con una familiaridad imposible de negar. La muchacha reía mientras él acariciaba suavemente su rostro antes de entrar juntos al edificio. Salma sintió que algo dentro de ella moría en ese instante. 17 años. 17 años defendiendo su matrimonio. 17 años soportando rumores crueles. 17 años intentando demostrar al mundo que su amor era auténtico. Y ahora, el hombre por quien había luchado contra todos, la estaba destruyendo de la manera más humillante imaginable. Lo peor no era únicamente la traición. Lo peor era la juventud de aquella mujer. 25 años, tal vez menos. Aquello golpeó profundamente las inseguridades más íntimas de Salma. Por primera vez en muchos años, comenzó a cuestionarse frente al espejo. ¿Ya no era suficiente? ¿Había envejecido demasiado? ¿El hombre que prometió amarla ahora necesitaba a alguien más joven para sentirse vivo? Las lágrimas caían silenciosamente mientras observaba la puerta del hotel. Durante varios minutos pensó en entrar. Pensó en enfrentarlos, pensó en gritar, en romper todo, en preguntar por qué, pero no pudo hacerlo, porque el dolor era demasiado grande. Condujo de regreso a casa completamente destruida. París parecía más fría que nunca. Las luces de la ciudad se reflejaban sobre las calles mojadas mientras Salma intentaba contener el llanto. Aquella noche no durmió. Se encerró sola en su habitación y comenzó a recordar toda su vida junto a François Henry. Recordó el día en que lo conoció, las primeras conversaciones, las promesas, los viajes, las cenas familiares, el nacimiento de su hija. Las veces que él le aseguró que jamás permitiría que nadie la lastimara. Y ahora era él quien la estaba rompiendo. A las 4 de la madrugada, Salma seguía sentada en el suelo, abrazando sus rodillas como una niña asustada. Por primera vez desde que era joven, se sintió completamente sola. Porque las mujeres como ella viven una tragedia silenciosa. El mundo cree que tener fama, dinero y belleza protege del sufrimiento. Pero no es verdad. El dolor de una traición atraviesa el corazón igual que atraviesa el de cualquier otra mujer. Y aquella madrugada, Salma Hayek dejó de sentirse una estrella. Solo era una esposa devastada. Al amanecer escuchó el sonido de la puerta principal. François Henry había regresado. Salma sintió un nudo insoportable en el estómago. Escuchó sus pasos subir lentamente las escaleras. Cada sonido parecía atravesarla como un cuchillo. Cuando él abrió la puerta de la habitación, encontró a Salma sentada junto a la ventana, completamente inmóvil. Él sonrió levemente. «¿No dormiste?» Ella levantó lentamente la mirada. Y entonces ocurrió algo que François Henry jamás olvidaría. Por primera vez en 17 años, Salma lo observó como si fuera un desconocido, sin ternura, sin amor, sin confianza, solo dolor. «¿Cómo se llama?», preguntó ella con la voz rota. El rostro de François Henry cambió inmediatamente.
¿De qué hablas? Salma soltó una risa amarga, una risa llena de humillación. No me hagas esto. No después de todo lo que hemos vivido. El silencio que siguió fue insoportable. François Henry intentó acercarse, pero ella retrocedió. Te seguí anoche. Aquellas palabras destruyeron el aire de la habitación. Durante varios segundos, él permaneció completamente paralizado. No sabía qué decir, no encontraba excusas, no podía esconderse. Y Salma comprendió entonces la peor verdad de todas. Él no estaba sorprendido porque ella sufriera. Estaba sorprendido porque había sido descubierto. Eso terminó de romperla. ¿Desde cuándo?, preguntó ella entre lágrimas. François Henry bajó la mirada. Salma, ¿desde cuándo?, gritó desesperadamente. La actriz comenzó a llorar sin control. Todo el dolor contenido durante años salió de golpe. Yo te defendí contra todo el mundo. Todos decían que nuestro matrimonio era una mentira y aún así me quedé contigo. Te amé incluso cuando me humillaban públicamente. François Henry intentó tocarle la mano. Ella la apartó violentamente. No me toques. Aquella frase sonó como un disparo. Por primera vez Salma sintió repulsión. Repulsión hacia el hombre que había amado durante casi 2 décadas. Finalmente, él confesó algo que terminó de destruirla aún más. La relación llevaba varios meses, mientras ella aparecía sonriente en eventos públicos, mientras defendía su matrimonio en entrevistas, mientras hablaba orgullosamente de su familia. Él ya estaba con otra mujer. Y no cualquier mujer, una joven influencer francesa relacionada con círculos exclusivos de moda y lujo, hermosa, ambiciosa, 25 años más joven. Salma sintió una humillación imposible de describir, porque entendió inmediatamente cómo funcionaría el mundo. Las revistas no hablarían del dolor de una esposa traicionada. Hablarían de la diferencia de edad. Compararían cuerpos, rostros, juventud. La convertirían en una mujer reemplazada. Y eso le aterraba. Durante días enteros, Salma se encerró lejos de todos. Apenas hablaba, apenas comía. Sus asistentes comenzaron a preocuparse seriamente por ella. Las fotografías recientes mostraban a una mujer agotada emocionalmente. Los rumores comenzaron rápidamente. Crisis matrimonial. Separación inminente. Distancia entre Salma Hayek y François-Henri Pinault. Internet explotó. Y con los rumores llegaron nuevamente las crueldades. Miles de comentarios aparecieron en redes sociales. Era obvio. Los hombres ricos siempre buscan mujeres jóvenes. Él nunca iba a quedarse con una actriz envejeciendo. Solo estaban juntos por conveniencia. Cada frase era una puñalada. Salma dejó de revisar Internet, pero el daño ya estaba hecho. Porque incluso las mujeres más fuertes pueden derrumbarse cuando sienten que están siendo reemplazadas. Una noche, frente al espejo de su enorme vestidor, Salma se observó durante largos minutos. Veía pequeñas arrugas, cansancio en los ojos, dolor en el rostro, y entonces comenzó a llorar nuevamente. No lloraba únicamente por la infidelidad, lloraba porque el miedo más cruel de muchas mujeres se estaba volviendo realidad frente a sus ojos. Ser cambiada por alguien más joven. Recordó todas las veces que Hollywood la hizo sentir insuficiente, todas las veces que la industria le recordó que la juventud femenina tiene fecha de expiración. Y ahora ese mismo miedo había entrado en su matrimonio. Aquella noche destruyó emocionalmente a Salma más que cualquier crítica pública de toda su vida. Mientras tanto, François Henry intentaba desesperadamente reparar la situación. Le enviaba flores, cartas, mensajes interminables. Pero ya era demasiado tarde. La confianza había muerto. Y cuando la confianza desaparece, incluso las mansiones más lujosas se convierten en prisiones emocionales. Unos días después ocurrió algo todavía peor. Salma recibió accidentalmente unas fotografías filtradas. Las imágenes mostraban a François Henry y la joven mujer disfrutando de unas vacaciones privadas semanas atrás, riendo, abrazándose, besándose, felices. La actriz sintió náuseas inmediatamente, porque mientras ella creía que su esposo estaba ocupado trabajando, él estaba viviendo otra historia de amor. Aquello destruyó completamente lo que quedaba de su corazón. Esa noche, sufrió una crisis emocional tan fuerte que sus amigos más cercanos temieron por su salud mental. Salma no dejaba de llorar, apenas podía respirar. Repetía constantemente la misma pregunta. ¿Por qué no fui suficiente? Esa frase rompió el alma de quienes la escucharon. Porque detrás de la fama mundial, detrás de los vestidos millonarios y las alfombras rojas, seguía existiendo una mujer vulnerable que solo quería sentirse amada. Y ahora se sentía destruida. Los días siguientes fueron un infierno mediático. Paparazzis rodeaban constantemente la residencia familiar. Programas de televisión analizaban cada movimiento de la pareja. Periodistas intentaban descubrir la identidad de la joven amante. Salma dejó de asistir a eventos públicos. No quería que nadie viera su dolor. No quería enfrentar cámaras. No quería escuchar preguntas humillantes.
No quería convertirse en espectáculo. Pero la tragedia apenas comenzaba, porque mientras el mundo discutía rumores, Françoise Henry comenzó a darse cuenta del verdadero alcance de sus acciones. Salma ya no era la misma mujer. La tristeza había apagado completamente su brillo. Ella ya hablaba menos, sonreía menos, comía menos. Incluso su hija comenzó a notar que algo terrible estaba ocurriendo dentro de la familia. Aquello llenó a Salma de culpa, porque durante años había intentado construir un hogar estable, lejos del caos mediático que destruye tantas familias famosas. Y ahora todo se estaba derrumbando. Una tarde, mientras observaba antiguas fotografías familiares, Salma comprendió algo devastador. Había dedicado tanto tiempo a demostrarle al mundo que su matrimonio era verdadero, que olvidó preguntarse si seguía siendo feliz realmente. Tal vez llevaba demasiado tiempo ignorando señales. Tal vez el distanciamiento emocional había comenzado mucho antes. Tal vez ambos dejaron de verse verdaderamente hace años. Pero aún así nada justificaba la traición. Nada. Esa noche tomó una decisión silenciosa. Por primera vez desde que comenzó la crisis dejó de llorar. Se sentó sola frente a la ventana mientras observaba París iluminada en la distancia. El dolor seguía allí, consumiéndola lentamente, pero algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Porque cuando una mujer toca el fondo más oscuro de su sufrimiento, ocurre algo inesperado. Empieza a reconstruirse. Y aunque todavía no lo sabía, Salma Hayek estaba a punto de convertirse en alguien completamente diferente. Una mujer más fría, más fuerte y mucho más peligrosa para quienes subestimaron su corazón. El renacimiento de Salma Hayek tras la traición. La madrugada en París era fría y silenciosa cuando Salma Hayek tomó una de las decisiones más difíciles de toda su vida. Frente a ella había una fotografía familiar tomada años atrás. En la imagen aparecía abrazada a François-Henri Pinault durante unas vacaciones en Italia. Ambos sonreían felices mientras su hija corría cerca del mar. Durante mucho tiempo aquella fotografía representó todo lo que Salma creyó haber construido. Amor, estabilidad, familia, confianza, pero ahora solo veía una mentira rota. Con las manos temblorosas dejó lentamente la fotografía sobre la mesa y respiró profundamente. Ya no podía seguir viviendo entre lágrimas. Había pasado semanas enteras encerrada en silencio, consumida por la humillación y el dolor. Las revistas continuaban especulando sobre la crisis matrimonial. Los paparazzis seguían persiguiéndola. Las redes sociales no dejaban de compararla cruelmente con la joven mujer de 25 años. Y aunque todo aquello la destruyó emocionalmente al principio, algo inesperado comenzó a ocurrir dentro de ella. El sufrimiento empezó a transformarse en fuerza, porque Salma comprendió finalmente algo muy importante. Si sobrevivió a Hollywood, si sobrevivió al racismo, si sobrevivió a décadas enteras de críticas crueles, también sobreviviría a esta traición. Aquella comprensión cambió completamente su mirada. Por primera vez desde que descubrió la infidelidad, se levantó del sofá, caminó lentamente hacia el espejo y se observó durante largos minutos. Ya no quería verse como una víctima. Durante demasiados años, había intentado demostrarle algo al mundo, que era digna de amor, que no estaba con su esposo por dinero, que su matrimonio era auténtico. Pero ahora entendía que había cometido un error terrible. Había vivido buscando aprobación externa, y eso debía terminar. Aquella mañana, Salma llamó a sus asistentes y tomó decisiones que sorprendieron a todos. Canceló compromisos sociales, suspendió entrevistas, rechazó eventos públicos. Necesitaba desaparecer un tiempo, no para esconderse, sino para reconstruirse. Semanas después viajó discretamente a México, lejos del lujo europeo, lejos de París, lejos de las cámaras. Regresar a su tierra natal despertó emociones que creía olvidadas. El olor del aire, las calles, la comida, la música. Todo le recordó quién era antes de convertirse en una figura internacional. Y eso le hizo bien. Muy bien. Por primera vez en meses comenzó a respirar con tranquilidad. Pasaba horas enteras caminando sola. A veces visitaba lugares de su infancia. Otras veces simplemente observaba el océano mientras intentaba reorganizar su vida emocional. Pero incluso allí, el dolor seguía persiguiéndola. Porque las heridas de una traición profunda no desaparecen fácilmente. Había noches en las que despertaba llorando después de soñar con Françoise Henry. No podía evitar recordar los años felices, las promesas, las caricias, los momentos íntimos. Y lo peor era que todavía lo amaba. Eso la enfurecía. ¿Cómo podía seguir amando al hombre que la destruyó emocionalmente? Esa contradicción comenzó a consumirla nuevamente. Una tarde, mientras almorzaba junto a una vieja amiga mexicana, finalmente rompió el silencio. «Siento que toda mi vida fue una actuación», susurró Salma con los ojos llenos de lágrimas. Su amiga tomó lentamente su mano. «No, tu amor fue real. La traición fue de él, no tuya». Aquella frase impactó profundamente a Salma.
porque durante semanas había cargado con una culpa invisible. Una parte de ella seguía preguntándose si había fallado como esposa, si el paso del tiempo la volvió menos interesante, si el envejecimiento había destruido el deseo de su esposo. Pero poco a poco comenzó a entender la verdad. La infidelidad no nació porque ella fuera insuficiente. Nació porque François-Henri tomó una decisión egoísta. Y comprender eso liberó lentamente el corazón de Salma. Mientras tanto, en París, François-Henri Pinault comenzaba a enfrentar las consecuencias reales de sus actos. La ausencia de Salma convirtió la mansión en un lugar vacío y frío. Las cenas silenciosas comenzaron a volverse insoportables. Por primera vez entendió cuánto dependía emocionalmente de la presencia de su esposa. Pero ya era demasiado tarde. Salma había cambiado. Las llamadas constantes de François-Henri ya no provocaban ansiedad. Sus mensajes dejaron de conmoverla. Sus disculpas comenzaron a sonar vacías. Porque una vez destruida la confianza, las palabras pierden valor. Un día él decidió viajar a México para verla. Aquella tarde fue una de las más tensas de toda su relación. Cuando Salma abrió la puerta y lo vio frente a ella, sintió una mezcla brutal de emociones: amor, rabia, nostalgia, dolor. François-Henri parecía agotado. Había envejecido en pocas semanas. Sus ojos reflejaban arrepentimiento real. «Necesito hablar contigo», dijo con la voz quebrada. Salma permaneció en silencio durante varios segundos antes de dejarlo entrar. La conversación duró horas. Él confesó que la relación con la joven mujer había comenzado como una aventura pasajera. Dijo que atravesaba una crisis emocional relacionada con la edad, la presión empresarial y el miedo al envejecimiento. Pero ninguna explicación alivió el dolor de Salma. «¿Sabes qué fue lo peor?», preguntó ella finalmente. «No fue la infidelidad. Fue darme cuenta de que mientras yo defendía nuestro amor frente al mundo entero, tú ya estabas destruyéndolo en secreto». François-Henri comenzó a llorar. Y aquello impactó profundamente a Salma, porque jamás lo había visto tan vulnerable. Durante años, él había sido el hombre poderoso, seguro, controlador. Pero ahora parecía completamente derrumbado. «Te amo», susurró él. «Nunca dejé de amarte». Salma cerró los ojos lentamente. Esas palabras habrían significado todo para ella meses atrás. Ahora ya no eran suficientes, porque el amor sin respeto termina convirtiéndose en sufrimiento. Aquella conversación marcó un antes y un después. Por primera vez, Salma dejó de pensar como una esposa desesperada por salvar su matrimonio. Comenzó a pensar como una mujer que necesitaba salvarse a sí misma, y eso cambió completamente su energía. Las semanas siguientes mostraron una transformación impresionante. Salma volvió a entrenar, volvió a trabajar, volvió a sonreír lentamente. Sus amigos comenzaron a notar algo diferente en ella. La tristeza seguía allí, pero ahora estaba acompañada de una nueva fuerza interior. Incluso físicamente parecía distinta, más elegante, más segura, más poderosa. Las fotografías recientes tomadas en México comenzaron a circular rápidamente por internet. El público quedó sorprendido al verla tan serena después del escándalo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Por primera vez en muchos años, el mundo dejó de verla únicamente como la esposa del multimillonario francés. Volvieron a verla como Salma Hayek, la actriz talentosa, la mujer inteligente, la latina que conquistó Hollywood, la superviviente. Miles de mujeres comenzaron a enviarle mensajes de apoyo. «Gracias por demostrar fortaleza. No permitas que nadie destruya tu valor. Eres mucho más que un matrimonio». Aquello emocionó profundamente a Salma, porque comprendió que su historia estaba conectando con millones de mujeres heridas alrededor del mundo. Mujeres traicionadas, mujeres reemplazadas, mujeres humilladas emocionalmente. Y por primera vez entendió que su dolor podía transformarse en algo más grande. Una noche, mientras observaba el cielo mexicano desde la terraza de su casa, Salma finalmente dejó de llorar por François-Henri, no porque hubiera dejado de amarlo completamente, sino porque comenzó a amarse más a sí misma. Ese fue el verdadero inicio de su renacimiento. Meses después, cuando reapareció públicamente en un importante evento internacional, el impacto fue inmediato. Vestida de negro elegante, caminó frente a cientos de cámaras con una seguridad que nadie esperaba. Las fotografías se hicieron virales en minutos. Pero lo más impactante no fue su vestido, ni su belleza, ni su actitud. Fue su mirada. Ya no era la mirada de una mujer intentando convencer al mundo de que era feliz. Era la mirada de alguien que sobrevivió al peor dolor de su vida y salió más fuerte. Los periodistas intentaron preguntarle sobre su matrimonio. Salma sonrió levemente antes de responder una frase que dio la vuelta al mundo. A veces las tragedias no llegan para destruirnos, llegan para enseñarnos quiénes somos realmente. Aquellas palabras paralizaron Internet, porque detrás de esa frase elegante existía una verdad devastadora.
La mujer que una vez lloró sola dentro de un automóvil bajo la lluvia parisina ya no existía. La traición la había cambiado para siempre. Y aunque las heridas emocionales tardarían años en sanar completamente, Salma comprendió finalmente algo que millones de personas nunca aprenden. Ningún amor vale más que la dignidad propia. Esa noche, mientras las cámaras seguían capturando cada uno de sus movimientos, Salma Hayek sonrió con serenidad. No porque hubiera olvidado el dolor, no porque el sufrimiento hubiera desaparecido, sino porque finalmente entendió que incluso después de las traiciones más crueles, una mujer puede volver a levantarse, y más fuerte que nunca.